¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el candidato a diputado nacional por el partido Unir Jujuy, la lista 33, el doctor Roberto Carlos Alemán Laureano. Vamos a conversar con él en un ratito nada más. Y quería intercambiar con ustedes algunas impresiones respecto de lo que deja el conflicto del transporte urbano de pasajeros, severo, parcialmente superado, y quería preguntarme qué nos deja de aprendizaje el tema. Y creo yo que el fracaso está, entre otras cuestiones, dentro de nuestras instituciones que son primitivas, definitivamente. Y en este contexto está la falla instalada en las estructuras directivas. Hay un déficit dramático que tiene que ver con la falta de desarrollo, de la imaginación y de la voluntad al servicio de lograr un futuro distinto. Hoy nos toca hablar del tema del transporte, pero esto es en general. Las estructuras directivas deben enfocarse en los problemas intermedios, me parece a mí, y no en los problemas de fondo. Pero resulta que aquí, por ejemplo, después de 6 días de conflicto, el gobernador desde Beijing, vaya a saber dónde, en China, como consecuencia de estas fallas estructurales que le estoy señalando, termina interviniendo en los problemas menores, si usted quiere, en vez de abordar los temas de fondo o de magnitud, que para eso se supone ha viajado tan lejos. Es decir, el gobernador termina entrampado, si usted quiere, por la cotidianeidad y ocupado en la solución de problemas menores, dejando al margen, como le digo, lo trascendente. Es decir, hay una severa falla en el sistema de gestión. ¿Se da cuenta? De manera que la clave del problema está en que tenemos un sistema de direcciones, de subdirecciones, muy caro, pero simultáneamente precario, que no puede gestionar un sistema socialmente complejo como lo que ha ocurrido con el conflicto del transporte urbano de pasajeros. Y esto termina, insisto en el concepto porque es muy importante, empujando al gobernador, a este o al que sea, a ocuparse de problemas intermedios que son menores. Porque para eso tiene, se supone, una estructura de funcionarios, secretarios, directores, no directores, lo que sea. ¿Para qué están si no? Es decir, que no terminamos de hacer ni una cosa ni la otra. Porque el gobernador, insisto, este o el que sea, viaja para ocuparse de un tema trascendente, tiene que interrumpir su agenda para ocuparse de lo que los otros no pueden resolver. Es decir, que no hacemos ni una cosa ni la otra. ¿Se entiende? Y esto explica el porqué de la falta de reacción, de la falta de reflejos, de la demora incomprensible para resolver los problemas. Este tema del transporte y todos los problemas, el que usted elija. Y además, esto explica el porqué de nuestro estancamiento también. ¿Se da cuenta? Porque no estamos ni en una cosa ni en la otra. Entonces hay una falla en la estructura institucional que tiene que ver con los cargos directivos que hay que corregir, me parece a mí, urgentemente. De lo contrario, vamos a seguir así. Es decir, mañana el gobernador viaja a la Luna y vamos a tener que comunicarnos para que nos resuelva los problemas que tenemos en la Tierra. Se lo pongo a título de ejemplo, para que usted comprenda que las cosas se están haciendo mal. Y por eso es que demoran las decisiones. Una semana sin transporte, ¿a usted le parece? De manera que ahí está, hay muchas lecturas que se puede hacer sobre lo que pasó. Pero esta es una, y me parece a mí que es muy importante. Es muy importante, porque se está pagando a funcionarios sueldos muy importantes,
para que no resuelvan nada. ¿Usted conoce la cara del secretario de Transporte? Yo no. Por decir un ejemplo. En condiciones normales debería haberse ido a su casa. Sin embargo, usted, yo, el doctor Alemán, los periodistas que están aquí trabajando en la redacción de Jujuy en el momento, todos tenemos que pagar el sueldo de ese señor que no sabemos ni quién es. De manera que el aprendizaje que nos debe dejar este conflicto también tiene que ver con estas cosas. Cuando nos volvamos a encontrar, voy a hablar con el doctor Alemán, en un minuto. Gracias, director, muy amable. El doctor Alemán con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes realmente por esta invitación tan linda. Bueno, doctor, ¿cómo va la campaña? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ve a esta hora? Después de haber recorrido, entiendo yo, la provincia. Ya... Exactamente. La función justamente de quien pretende interiorizarse de los problemas de Jujuy y servirle al Jujuy, tiene que ser primero recorriendo la provincia, haciéndose conocer y conociendo a su vez más de cerca, palpable, la problemática de la gente. Me detengo con su editorial, concuerdo perfectamente en todo lo que manifestó, porque realmente se batió récord en cuanto a cantidad de días que la mayoría de la gente que se transporta por los servicios públicos no contó con el servicio. Entonces me parece un tema, como bien dijo usted, que trae muchas lecturas. Desde mi función como candidato político me aboco más al tema de la vocación de servicio. Es decir, que quien pretende estar en la función pública tiene que dar el ejemplo cuando hay una inundación, cuando hay este tipo de problemática, cuando hay un terremoto, cualquier fuerza mayor, una epidemia. Me parece que ahí es donde se demuestra a la gente, sobre todo del político y del gobernante, que tiene intención y tiene ganas de hacer cosas por los demás. Y acá, en ese sentido, ya se hace una pequeña lectura importante que demuestra de que no todo está afinado de parte del gobierno, como también demuestra la diferencia que tenemos con los salteños. Por ahí el jujeño siempre nos sentimos ahí invadidos en nuestro emprendimiento, pero vemos que lo que es sector gobierno, sector empresarial y ciudadanía, no estamos los jujeños amalgamando bien esa relación, ese engranaje, sino que nos vivimos echando la culpa. No, la tiene la culpa el sector empresarial no, la culpa la tiene el gobierno. Lo cierto es que de entre medio está la ciudadanía y están los choferes, porque la gente tiene que saber que si de por sí no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, imagínense los choferes que tienen una profesión de por sí riesgosa, porque tienen problemas acústicos, tienen problemas visuales, tienen problemas de estrés, el hecho de conducir un vehículo de gran porte que de por sí tiene un riesgo inminente, no percibir su haber, no percibir su aguinaldo. Entonces me parece que... O sea, que usted advierte que la praxis o la mala praxis está en todos los sectores. Tal cual, sí. Porque incluso podríamos decir en los propios trabajadores que algunos se pasaron de la raya proponiendo cortar los puentes. Sí. ¿No? Sí. Y que me parece todos los sectores está la mala praxis. Y que me parece que el Estado más se focalizó en eso que encontrarle rápido una solución. Claro. Porque realmente uno puede tener hasta como, por decirle, algún furcio, alguna expresión inapropiada, pero centralizarse en eso para únicamente apuntalar la comisión de tentativa de un delito, me parece más reprochable al funcionario público que a esa persona que durante 6 días viene reclamando, por X circunstancias no logró el objetivo y propone otra medida desafortunada. ¿Usted cree que en el ámbito ya del Estado, concretamente, que tiene la responsabilidad de destrabar esto, ¿usted cree que hay un proceso de relajamiento en algunos cuadros administrativos de toma de decisiones dentro del Estado? Sí, eso quedó a la vista, eso quedó palpable, que hay personas que tienen demasiada calificación para hacer cosas y hay otras que teniendo una función específica no la cumplen. Hoy quedó, como usted bien dijo, se crearon tantas coordinaciones, secretaría, subsecretaría, defensoría, y cuando tenemos problemas que realmente toda la comunidad se vio hackeada, no aparecen el funcionamiento correcto de cada uno de los funcionarios que esté específicamente para esa tarea. ¿Usted advierte que la complejidad de los problemas del momento ha superado la capacidad de los funcionarios? No me parece que sea tan insuperable la capacidad de los funcionarios. Me parece que en general la idoneidad de los funcionarios es la que
se debe verificar en este tipo de circunstancias, porque, como le dije, a la hora de proponer determinados... Claro, pero si no tienen capacidad, porque no son idóneos. Sí. ¿No? Sí. Pero que lo haya superado, me parece que al momento de elegirlo, me parece que ya no contaban con esa condición para estar al frente de determinada cartera o determinada función. ¿Esto usted cree que debería revisarse seriamente? Por supuesto, muchos lo comparan al Estado con una familia y con una empresa privada. Entonces, si esto hubiera pasado en una gran empresa privada, obviamente que se estarían buscando los responsables. Pero eso es una problemática que trasciende el ámbito de Jujuy. Véase a nivel nacional con el tema del ARA San Juan. ¿En qué nos quedamos? Si fue como una de las versiones que tiene sustento que fue torpedeado, ya las relaciones diplomáticas, Cancillería, etcétera, podrían estar trabajando en esa pista. Si no fue ese y nos tomamos el otro camino, que fue falla interna del submarino que no debió emprender ese viaje, también ya tenemos que hablar de responsabilidades. ¿Y cuánto tiempo pasó y hasta ahora no se determinan esas responsabilidades? Me parece que el tema de fondo está en que la ciudadanía empiece a comprender que el tema de los funcionarios públicos tiene un antecedente, que es la faz política. Y ya en la faz política se advierte muchas grietas, muchas fallas que no se corrigen con una medida ni con una sanción, pero sí en lo que puede hacer la ciudadanía es empezando a estudiarlo un poco más a cada uno de lo que se van a proponer a ser funcionarios públicos. Doctor, los problemas persisten en el interior de la provincia, son los mismos que hace 2 meses, 3 meses, cuando estábamos en medio de la campaña para la elección de la provincia, o se han ido modificando. Digo, las demandas de la gente. Por ejemplo, hoy, ¿qué le preocupa a la gente? No, se fueron profundizando. Ajá. ¿Por qué? Porque recordemos la gente que la campaña electoral del mes pasado, del mes de junio, traía una bocanada de cargos ejecutivos. Entonces eso hacía que el aparato electoral sea mucho más complejo y hayan habido mucha cantidad de gente que por X circunstancia recibió beneficios, por decirle, ¿no? de planes, de ingresos laborales, y en muchos casos ya cayeron. Paradójicamente, posterior a la finalización del escrutinio, ya cayeron y la gente se vio de nuevo con la misma problemática y más agudizada que tenía antes de las elecciones, con la gravedad de que ahora, al no estar en los umbrales de una elección tan compleja a cargo ejecutivo, ya no está el interés de lo que manejan los recursos económicos del Estado de darle alguna solución ya a la gente esa. Por lo tanto, el problema ahora, sobre todo en el interior, es mucho más agudo, mucho más grave. Usted sabe que estaba leyendo aquí su plataforma, ¿no? Y encabeza la lista de temas la recuperación de la confianza en la clase política mediante la ley de defensa del electorado, tema que conversamos en algún momento. Sí, me parece vital. ¿Esto usted lo ha comunicado al electorado en general, cuando toma contacto con la gente, este proyecto en particular? Es un punto de coincidencia, sí, por supuesto es un tema de coincidencia, creo que trasciende cualquier tipo de clase social o de ámbito territorial en cuanto al votante, en cuanto al elector. Cuando usted decía en su editorial anteriormente el tema de los valores, el tema de la palabra, es decir, que la gente se ve con una necesidad de que no le siga sucediendo algo que parece que nos tendríamos que acostumbrar, pero no es sano acostumbrarnos a que se prometa determinada cantidad de medidas que se van a hacer y cuando asumen el determinado cargo no hacen o hacen todo lo contrario. Entonces la ley de defensa del electorado prevé un mecanismo de revocación anticipada del mandato cuando no se pueda justificar por qué se salió válidamente de la promesa que uno en su campaña había establecido. Usted sabe que yo comentaba en algunos de mis columnas un instrumento que rige en más de 15 o 20 estados en los Estados Unidos. Es el recall, ¿no? Que es una suerte de instrumento para interrumpir los mandatos que no se cumplen de acuerdo a las plataformas electorales. Exactamente. ¿No? Tienen que sumar el 25% del electorado. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Sí, no tiene rango jurídico, ni mucho menos, pero tiene sí la facultad de suspender a ese funcionario, ya sea juez, fiscal, legislador, gobernador, lo que sea. Por supuesto. ¿Esto es más o menos lo mismo? Es parecido, es similar, porque cada sociedad tiene su idiosincrasia y tiene sus particularidades que le puede adaptar a la legislación que usted hizo mención. Lo importante es que la gente vea de que el electorado tiene que estar mucho más fortalecido y tener herramientas que eviten
prácticas o manías de la clase política que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de límite. Por ejemplo, candidatos que pasean la provincia, se postulan para determinado cargo a nivel provincial, la gente apuesta, ahí se formula una especie de contrato en la cual uno promete, el otro acepta, gana posteriormente el candidato a la elección y después, sin asumir, se postula para otro cargo distinto al que ya había ganado y había prometido a la gente. Ahí se da una defraudación, lisa y llanamente una defraudación. Hasta el día de hoy no hay ninguna herramienta que lo prohíba, ni que lo limite, más allá de la cuestión ética que se podría decir. Ahora, doctor, usted sabe que estos instrumentos lo colocan en lo que se denomina la contrademocracia, ¿no? Sí. ¿Coincide con eso? Sí, coincido. ¿No? Estas iniciativas, ¿por qué surgen? Porque hay fallas en el sistema. ¿Hay fallas en el sistema? Hay fallas en el sistema. Porque este sistema, la gente tiene que saber que es un sistema perfeccionable. Lo mismo con el tema de los casos legislativos. En esta propuesta que tenemos de la Ley de Defensa del Electorado se prevé la periodicidad de los cargos legislativos. No se concibe que una persona, porque un legislador es una persona, esté perpetuada en un cargo legislativo cuando sabemos que los cargos por los que se postulan no son unipersonales, sino van en sábanas. Son más de 3 los cargos legislativos por candidato y cuando la gente elige por ahí no lo eligió a todos, eligió al más referente, al visible y por accesión ingresaron el resto. Entonces esta ley prevé un mecanismo de periodicidad, de límite, por los cuales puedan estar también en la legislatura. Algunos sectores más bien progresistas hablan de que son medidas antidemocráticas, ¿no? Puede decir, no, yo tengo un mandato de 4 años, usted me lo quiere interrumpir al segundo año de mi mandato, pero esto no es al revés, son instrumentos que mejoran la calidad de la democracia. Sí. Sí, ¿no? Porque válidamente puede decirse que al devenido en gobernante se le está cercenando el tiempo que previamente habían pactado para que transcurra su mandato. Pero previamente tiene justificativo. Pero si no cumple, exactamente. ¿Cuánto le cuesta ese senador a la provincia de Jujuy? Por decir un ejemplo. Vamos a seguir perdiendo plata 5 años. Claro, es un contrato y el candidato o el devenido ya en funcionario público fue el primero en incumplir ese contrato social que hizo con la comunidad en prometer determinada cosa que posteriormente no cumplió. Entonces no puede después argumentar que a él no se le está respetando el plazo original del mandato cuando él fue que primeramente incumplió las promesas que había manifestado realizar. Ahora, digamos, esta lógica que usted plantea en su proyecto, ¿usted cómo cree que va a reaccionar la corporación política frente a esto? Obviamente que no va a ser bien tenida esta propuesta. Por eso justamente nuestro eslogan es para que la gente vuelva a creer en la política y empiece a salirse de los parámetros normales de estructura que tiene sobre todo el jujeño, porque la gente tiene que saber que quizás a nivel nacional puede tenerlo uno como referente a don Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón, pero tiene que saber que a nivel provincial los dirigentes de los partidos tradicionales a nivel provincial no estuvieron a la altura de las circunstancias por cuanto nuestra provincia está entre las 5 provincias más pobres del país durante hace más de 20 años. Entonces, es claro el panorama que por lo menos en Jujuy no hay una exigencia de un partido hacia el otro en mejorar la calidad democrática y de servicio a la hora de uno ocupar un cargo. Entonces, un partido nuevo o gente que no tenga más que vocación de servicio para entregar, me parece que es la punta de lanza como para comenzar a concientizar y ver realmente que esto que se está proponiendo es totalmente viable y para quienes se opongan, tener la claridad a la sociedad que se le va a decir claramente quiénes son con nombre y apellido los que se oponen específicamente a este tipo de emprendimiento que tiende más que protegerle a la comunidad. Está muy bien. ¿Ha tomado contacto con Gómez Centurión, si no me equivoco? No. Estamos hablando con gente acá de Jujuy, que está vinculada con el señor Gómez Centurión. Que está vinculada con el señor Gómez Centurión, habida cuenta de que él representa un espacio también que no lleva candidato en cargo legislativo en esta provincia. Ajá. Y obviamente no cumplimos la formalidad de hablar institucionalmente, pero sí en armonía de poder justamente de salirnos de los patrones tradicionales, porque el menú electoral a nivel presidencial que se le está dando a la gente es de bajo nivel, es decir, retrocedemos al 2015, justamente la mayoría de la gente se volcó por un cambio,
porque ya conocía justamente la otra opción que venía más de 10 años gobernando. Ahora ya también conoce a ese que se postuló como cambio y no fue para nada bueno, entonces se le está dando un menú que es poco atractivo para la comunidad. Es más, de hecho, cada uno de los candidatos a nivel presidencial asusta más diciendo qué pasaría si gana el otro, más que proponiendo cosas positivas de ser ellos los candidatos. Por ese motivo nosotros vemos con agrado cualquier otro dirigente de cargo presidencial que pueda salirse de esa estructura y pueda proponerle algo coherente y serio a la gente. ¿Y quién puede ser? En este caso Gómez Centurión. En este caso puede ser él, puede ser Esper, puede ser, hay otros candidatos que realmente no tuvieron su oportunidad y me parece que la educación cívica tiene que ser fundamental para que la gente realmente pueda elegir bien, porque recordemos que desde hace más de 5 años los jóvenes de 16 años pueden votar, sí, y sin embargo no hay una campaña televisiva en la que se lo informe, nutra de elementos para que el joven pueda votar. De hecho, cuando uno se presenta a un acto eleccionario, ve la urna y un afiche atrás con 5 o 6 pautas, pero es en el momento y es insuficiente, y cuando vemos que el Estado sí destina recursos para publicitar lo poco que hizo, y es una cantidad importante de dinero, vemos con preocupación cómo no se preocupan por la juventud. Nosotros hacemos hincapié en la juventud, en el que cualquier nación que se postule para tener un futuro próspero cuida a su niñez y a su juventud. Y en este caso en particular, las estadísticas señalan que el 50% de los niños en Argentina son pobres. Entonces hasta ahora no se tomó ninguna medida de carácter así de pública de Estado, por lo cual se garantice la alimentación nutricional de los niños. Nosotros lo vemos prioritario no como una ayuda, sino como un deber de subsistencia de nuestra nación de garantizar la alimentación nutricional de los niños y los jóvenes. ¿Usted cree que esto forma parte del fracaso de la política? Por supuesto que sí. Es más, el surgimiento de personas como quien les habla en la parte política demuestra el fracaso, porque sinceramente yo tengo vocación de servicio, pero habida cuenta de no estar en la situación social en la que vive Jujuy y Argentina, hubiera estado realizando otra actividad privada por la cual me desempeño hace 15 años y no en este en particular. La decadencia social, la falsa promesa, hace de que muchas personas nos involucremos ahora en la política. Usted dice que tienen empatía, usted particularmente y los dirigentes que lo acompañan, empatía con los sectores jóvenes. Por supuesto, porque vemos que son las víctimas del sistema. ¿Qué piden o qué sienten los jóvenes? Hoy el día, los jóvenes sienten un rechazo total hacia la política, no tienen paradigmas, no tienen valores, están muy propensos a las adicciones, porque también acá la crisis es familiar. Pero nadie del sector político ni adulto hace la autocrítica, solamente nos limitamos los adultos y la dirigencia en decir que la juventud no tiene valores, que la juventud no quiere trabajar, que la juventud tiene distintos problemas de compromiso, pero véase que en la legislatura no estuvieron trabajando durante 2 meses y perciben sus haberes. Le hago una última pregunta. El gobierno ha lanzado un programa que tiene que ver con una suerte de servicio cívico no militar para los jóvenes ni ¿no? Voluntario. ¿Cómo lo ve? Me parece una medida que se puede pulir, atinada, en principio acompaño. Yo tengo un proyecto parecido para todo aquel que no acredite como joven, que estudia y que tiene una imposibilidad económica de subsistir, el Estado darle una formación, una capacitación y a raíz de eso también una contención. Como primera medida me parece bien. Ahora, la solución me parece que tiene que priorizar el Estado, más que nada es garantizar a la sociedad en general y a la joven y a la juventud de que tengan el acceso al conocimiento, a la formación y a la transmisión de valores a partir del ejemplo. Estos 3 elementos están contemplados en el plan. Valores, oficios, ejercicio físico, entre otras cuestiones. Sí, pero lo que pasa es que esos valores, ¿quién los transmite? Una rama que pertenece al ejército. Nosotros hablamos de que el ejemplo tiene que venir de la dirigencia política. Fundamentalmente de quienes tienen el destino de una nación o de una provincia. Desde ahí tiene que venir el ejemplo, porque si delegamos a lo que entre comillas tienen valores, que son sectores del ejército, pero de la parte política nos desprendemos de esa transmisión, poco sirve. Ahora, es Gendarmería, ¿no? Sí. Gendarmería Nacional, que es la fuerza mejor considerada por los argentinos en este momento. Pero bueno, se lo planteo. Sí, me gustó la propuesta. Se lo dejo para que lo piense. Gracias, doctor, por venir. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. El doctor Alemán con nosotros. Chau.